asesinaron a un candidato a presidente en Ecuador, ni más ni menos, con todo lo que eso implica como violencia política y también el impacto que ha generado no solamente en el país, sino también en toda la región. Ale Loucao con la información. Ale, buen día. Buenos días. Sí, tenemos que hablar del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, un candidato a presidente para las elecciones que se están por celebrar el día 20 de agosto, en menos de 10 días. Ahí vemos en pantalla lo que es el interior de un colegio en el cual se desarrollaba un mitin de campaña, un mitin político, del cual, bueno, salió precisamente Villavicencio y en la salida es que lo atacan a tiros. Aparentemente habría recibido 3 disparos en la cabeza, provocando su muerte casi inmediata antes de llegar al hospital. En esto hablamos en Quito, ¿no? Consultarte, dale, dos cosas. La primera, ¿quién es este candidato a presidente? ¿Quién es Villavicencio? Digamos, ¿qué ideología, qué partido representa? Y también relacionado con... ¿había declarado algo? ¿Había hecho algún tipo de acción política en contra de algún sector en particular que pudiera reaccionar de esta manera atroz? Bueno, en principio hay que decir que Fernando Villavicencio era uno de los candidatos. En las encuestas estaba tercero, cuarto, con un 10% de intención de voto. Eso para más o menos ubicar quién era un candidato de centro derecha, opositor al correísmo, que es el que está primero en las encuestas. Pero dicho esto, también hay que decir que la situación que se vive en Ecuador es de una violencia política y una violencia criminal generalizada. Es decir, podemos apuntar, claro, podemos apuntar, ahí vemos, mirá las imágenes que son muy fuertes. Ahí es cuando le disparan estando en el interior del vehículo. Son muy fuertes las imágenes. De hecho, después se ven algunas fotos en donde el vidrio de la camioneta tiene los disparos que terminaron impactando en la cabeza del candidato presidencial. Decíamos, es un contexto de violencia generalizada, pero también se habla de que Villavicencio había recibido y denunciado amenazas de, puede ser, el crimen organizado. Él era una persona que denunciaba corrupción y denunciaba mucho a las bandas criminales que en Ecuador están muy presentes. Venimos de ya otras situaciones de asesinato. De hecho, asesinaron hace algunas semanas al alcalde de Manta, esto en la provincia de Manabí, con una orientación política diferente al que tenía este candidato en particular. Es preocupante porque son entonces directamente sicarios los que actuaron. Exactamente, se habla de un sicario que, bueno, dicho sea de paso, el sicario falleció, según la Fiscalía de Ecuador, cuando llegó precisamente al recinto, y justamente ahí fue cuando falleció también uno de los sospechosos. De todas formas, hay 6 personas detenidas y esto hay que decir, fue declarado el estado de excepción porque evidentemente esto conmociona a la política ecuatoriana, porque este domingo no, el que viene hay elecciones presidenciales y la verdad es que se discute cuál es la seguridad que tienen los candidatos. Bueno, el presidente Lasso dijo, ahí vemos en pantalla lo que planteó Lasso apenas se produjo este asesinato político. Dice, indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Bueno, dice, bueno, varias cuestiones, pero... una reunión de urgencia que convoca a distintos sectores de la política y del gobierno. Anoche, a última hora, se convocó a la Comisión Nacional Electoral, al presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Se podrían suspender las elecciones? No, dijo Lasso que no se suspendían las elecciones, que seguían en pie, pero que se declaraba el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional. Ya veníamos de algunas declaraciones de estado de excepción en algunas provincias en particular, sobre todo las más afectadas por el narcotráfico y por los crímenes precisamente de estas bandas narco que evidentemente tienen tomado algún sector de la política, de la justicia, de la policía, y que cada vez es una situación que se agrava más con el correr de los meses. Y evidentemente en una situación de elecciones
estas bandas criminales, y hablamos de cárteles de droga que no son específicamente de Ecuador, sino que son transnacionales, quisieron dar un mensaje político en un momento de campaña. Y muy triste, ¿no? Porque veíamos lo que ha sido la campaña, por ejemplo, en Brasil. Ustedes recordarán en su momento con el expresidente brasileño utilizando chaleco antibalas debajo de la remera, que se le notaban las marcas. Es decir, es muy triste que quienes aspiran a un lugar político tengan que recurrir a este tipo de acciones para poder defenderse ante lo que, por ejemplo, sucedió en Ecuador. Evidentemente el hombre no tenía un chaleco antibalas chaleco. Y ha ocurrido distintas situaciones de asesinato de dirigencia política en el propio país. Sí, exactamente. Así que prestemos atención porque quedan 10 días de campaña, la violencia va al aumento, las bandas criminales han querido dar un mensaje a los políticos que se presentan para ser presidentes de Ecuador, así que se vive un momento de mucha tensión que evidentemente el gobierno de Lasso no está pudiendo controlar, pero vamos a seguir día tras día lo que suceda con la violencia generalizada y violencia política en Ecuador. Muchas gracias, Ale. Más